Me emociona muchísimo poder estar aquí conversando con ustedes hoy, muchachos. Muchas razones. La evidente es que estoy viendo la cara no del futuro, sino del presente de Venezuela, que está aquí dando la lucha y dispuesto a transformarnos en lo que a mí me gusta llamar, ¿no? Un país rico de verdad, verdad. Algunos historiadores dicen, uy, pero ¿será necesario? Sí, no puedo a capela. Saben que hay algunos historiadores que dicen que el siglo XVIII fue el siglo del cacao, y el siglo XIX el siglo del café, y el siglo XX el petróleo, ¿verdad? Yo estoy convencida que el siglo XXI será el siglo de la innovación y la libertad, y sobre eso quiero que conversemos hoy, porque muchos de nosotros, de mi generación y la de ustedes, estoy segura que cuando crecimos vivimos ese dilema de si Venezuela es o no un país rico, o una cosa peor aún que yo he escuchado, un país rico de gente pobre. Eso no existe. ¿Cómo es concebible un país rico si su sociedad, si sus ciudadanos viven en la ignorancia, en la miseria, en la violencia? Entonces yo quisiera que hoy conversáramos sobre cómo es esa visión de un país rico de verdad, rico económicamente, materialmente, rico culturalmente, rico institucionalmente, rico espiritualmente. Ahora, ¿cómo pasamos de la Venezuela de hoy, con el drama que vivimos y que todos lo conocemos cotidianamente, a esa Venezuela donde podamos realmente sentirnos protagonistas, un país de emprendedores, un país de ciudadanos, un país de hombres y mujeres libres y ricos de verdad? En este sentido yo quisiera hablar sobre algunos de los componentes que para mí es indispensable que existan en los efectos de crear riqueza. Uno, obviamente, es toda la innovación y el conocimiento. Generalmente cuando uno habla de innovación uno piensa en productos y procesos, pero esto va mucho más allá. Innovación es el resultado de la innovatividad, y eso significa pensar distinto en todos los planos, relacionarnos unos con otros, con la sociedad. Es innovación en la cultura, en la política, en la gerencia, en el derecho, en las instituciones, en las comunicaciones. Y eso implica atrevernos a pensar, a soñar con audacia, con ambición. Nosotros no queremos regresar al 98. No se trata de regresar a donde estábamos hace 20 años, sino como Venezuela aprovecha y damos un salto enorme en este tiempo y esta oportunidad, que no fue que nos congeló en el tiempo, sino que literalmente retrocedimos para ponernos nuevamente en la vanguardia de distintos procesos, en todos los planos. Y esa diferencia entre donde estamos ahorita y donde queremos llegar es lo que se llama tensión creativa. Tensión creativa, y eso parte por no resignarnos. Nosotros no nos vamos a arropar hasta donde nos llega la cobija. Nosotros no queremos tener universidades de hace 20 años ni escuelas de hace 20 años. Nosotros tenemos que entender que para que esta universidad y las escuelas de Venezuela puedan ser equivalentes a las mejores del mundo, vamos a tener que hacer un esfuerzo creativo, individual y colectivo gigantesco, y ese es el desafío que tenemos por delante. Ahora, además de crear esa riqueza, además de la innovación y el conocimiento, está la libertad. La libertad como una dimensión esencial que está asociada a la propiedad. Sin propiedad no hay libertad. Y por eso yo tanto insisto en la necesidad de crear esa conciencia del país de propietarios, del país de emprendedores, y en la transformación del rol del Estado, y eso voy a hablar ahorita un poco más adelante, a los efectos de hacer eso realidad. Una tercera dimensión es un país de reglas claras, de reglas justas, de empatía, de autonomía, un país de ciudadanos. Lo primero, un país de innovadores, un país de propietarios, un país de ciudadanos. Y finalmente, la diversidad, la tolerancia y la cooperación como un pilar fundamental de una sociedad verdaderamente rica. Entonces, con estos 4 pilares, bueno, ¿cómo hacemos? Y para eso yo quisiera
simplemente una breve mención, sobre todo que sé que aquí hay muchos estudiantes y profesores de Derecho y Comunicación, resaltar la importancia de las instituciones y los incentivos que deben definir estas instituciones para hacer que una sociedad sea verdaderamente rica, solidaria, productiva, innovadora. Y ahí está buena parte de la explicación de por qué estamos donde estamos. Cómo han sido definidas esas instituciones y los incentivos que en ellas han prevalecido. Han prevalecido los incentivos para el trabajo productivo, para la honestidad, para la rendición de cuentas, para la competencia, para la cooperación, para la solidaridad. Allí están las grandes preguntas que tenemos que hacernos sobre el pasado para dar ese salto enorme que tenemos por delante. Bueno, sobre esto hay tanto que hablar, pero yo quisiera ahora caer un minuto al momento, ¿no? Como yo les decía, cómo pasar de aquí a esa Venezuela que sea verdaderamente un país rico. Y yo quiero hacer una reflexión sobre una encrucijada que se nos presenta a todos los venezolanos en esta hora. Creo que no exagero cuando digo que nunca, en 200 años de historia republicana, una generación ha tenido una oportunidad y una amenaza de esta magnitud. Y aquí, una enfrente a la otra. Nunca, en 200 años. Por un lado, existe la obvia pretensión del régimen de avanzar en lo que yo he llamado la hegemonía mafiosa. Y es un sistema de mafias que no solamente han penetrado los órganos del poder público, sino muchos otros sectores de la sociedad. Y como estoy en una universidad donde el pensamiento crítico y la libertad es total, voy a decir cosas que no digo en otras partes. Sistemas de mafias que no solamente han penetrado el sistema judicial o la administración pública, PDVSA o Polipuerto, pero que deseamos realistas. ¿Ha o no ha penetrado también los medios de comunicación en Venezuela? ¿Ha o no penetrado también el sistema financiero de nuestro país? ¿Y el sector comercial, industrial, manufactura? Esto es lo que tenemos que cuestionarnos. ¿Hasta qué punto este sistema de mafia ha ido penetrando la sociedad? ¿Y a dónde nos lleva esto? Si no reaccionamos hoy. Ese es un camino. Ese es un camino. La gente que vive a 10 y los que viven a 3.000. Los grandes privilegios, los grandes negocios, la magnitud de los intereses económicos que hay detrás de lo que hoy existe en Venezuela. ¿Dónde se encuentran? Y por otra parte, el camino antagónico en cuanto a su desenlace, en cuanto a sus valores, que es esta Venezuela, una Venezuela que arranca ya un proceso de reinstitucionalización democrática y, debo decirlo, de salvar la república. Porque hoy, ya hablar de dictadura nos quedamos cortos, muchachos. Nos quedamos cortos. Ha quedado más que evidenciado que estamos en un estadio superior. Estamos enfrentando un estado mafioso, militarista y criminal. Entonces, ¿cómo avanzamos por una ruta que permita de manera acelerada salvar la república, reconstruir un pacto, un nuevo pacto republicano y llevar a la liberación y la reconstrucción del país hacia ese país rico, rico de verdad, verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? En este contexto, yo no quiero dejar de mencionar brevemente una reflexión sobre la realidad geopolítica en la que estamos viviendo. Porque si decimos que este es un régimen que tiene vínculos con el crimen organizado y que hay intereses de diversa naturaleza, que han encontrado en Venezuela condiciones propicias para asentar centros de operaciones de estos intereses, es porque obviamente hay vínculos de fuera que les conviene, o actores o fuerzas de fuera, mantener un status quo. Y sobre esto yo creo que vale la pena reflexionar en el ámbito geopolítico, lo que ocurrió hace unos meses. Porque en el mes de octubre, todos los venezolanos, o una buena parte de los venezolanos, sentimos que una energía enorme se había alineado a los efectos de lograr una transición en el cortísimo plazo.
Y era la presión de afuera, la movilización, una Asamblea Nacional que ante el bloqueo del referéndum revocatorio dijo, vamos para adelante con el abandono del cargo, con el juicio político, es la hora de lograr una transición. Sin embargo, de la noche a la mañana apareció una operación diseñada desde afuera que buscó enfriar, que buscó apaciguar. Y es lo que algunos han llamado diálogo. Yo creo que es un error, no lo debemos llamar diálogo. Pero es muy importante entender qué fuerzas en ese momento operaron. ¿Por qué? Porque desde afuera se buscó crear un apaciguamiento de la dinámica venezolana que en definitiva le ha dado tiempo a Maduro. Y yo he insistido mucho en dos procesos que han tenido lugar en nuestro hemisferio en los últimos años. Y uno es la apertura cubana y la otra vez el diálogo de paz en Colombia y la firma del acuerdo de paz en Colombia. Y desgraciadamente se decidió priorizar estos dos procesos por encima del cambio político en nuestro país. O sea, literalmente se dijo, bueno, que los venezolanos se resignen y esperen y no se provoque alguna alteración en el orden, en la dinámica política de la región que pudiera alterar esos dos procesos. Y no nos engañemos que eso es lo que ha estado y sigue estando atrás de un llamado, un supuesto diálogo que concretamente está planteando, aceptemos que Maduro llegue hasta el 2019 a cambio de que se le dé financiamiento, se le apruebe el presupuesto y entonces como una gran concesión nos anuncien una fecha donde tendrían lugar las elecciones de gobernadores. Elecciones que son constitucionales y que desde luego son muy importantes y que es legítimo que los distintos partidos políticos aspiren a tener representación allí. Pero que yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que los problemas del país en materia de escasez, en materia de ingreso real, se resuelven con cambios de gobernador? ¿Ustedes creen que el problema de la violencia desatada, la impunidad, los grupos, la guerrilla, el narcotráfico en el país se va a resolver, a comenzar a resolver solo con un cambio de elecciones de gobernador? Y por otra parte les pregunto, a una Venezuela que según ENCOBI, el año pasado, el quintil más pobre del país perdió 9 kilos de peso en un año. Ese sector de la población venezolana que perdió 9 kilos de peso el año pasado, le podemos plantear, no, mira, que hay que esperar 2 años más hasta que la dictadura quiera hacer elecciones. Éticamente podemos plantear eso a la Venezuela, a todos, que estamos hoy en una situación de absoluta devastación económica y moral. Miren, siento que cuando se enfrenta un régimen de esta naturaleza, que además claramente, intencionalmente buscó quebrarnos físicamente, económicamente, espiritualmente, es nuestro deber histórico, ético, hacer que salga del poder lo antes posible. Y por lo tanto, cuando mucha gente dice, bueno, pero si la ruta no es esa, no es la del diálogo, no son las elecciones de gobernadores a cambio de la salida de Maduro, no es legitimación de partidos en términos que el CNE imponga, etc. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Y yo les invito a pensar en nuestra propia historia, de la cual nosotros somos herederos. No hay que ir muy lejos a ver lo que fue la primavera árabe o lo que ocurrió en Egipto. Aquí en Venezuela, hace exactamente 59 años, frente a la anterior tiranía, una sociedad se levantó. Una sociedad que tenía solo en ese entonces 3 años de experiencia democrática. Una sociedad donde los estudiantes fueron un referente y dijeron no más, pero fueron los gremios y los trabajadores y la Iglesia Católica y los partidos de todo el espectro y desde luego ciudadanos militares que entendían que tenían 2 opciones, o del lado de la dictadura corrupta o del lado de la gente y la Constitución. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y mucha gente dice, pero es que no tenemos la fuerza.
¿Cómo que no tenemos la fuerza? Pensemos lo que pasó hace nada. Estoy hablando hace 3, 4 meses. Unas manifestaciones que le sacudieron el alma a todo el mundo y que alrededor del planeta la gente estaba electrizada con lo que veía en nuestro país. A pesar de la amenaza, de la persecución. Hoy 9 de cada 10 venezolanos dicen, ya va, no puedo más. ¿Cómo que no tenemos la fuerza? La fuerza existe. Está en cada uno de nosotros. Ahora tenemos que alinearlas. Tenemos que alinear 3 fuerzas. La fuerza de la gente, la fuerza de las instituciones y las fuerzas exógenas de la democracia internacional. Ahora, nosotros no podemos esperar que afuera se haga y se diga lo que nosotros no estamos dispuestos a decir aquí. En las próximas horas, el secretario general de la OEA va a actualizar el informe sobre el estado de la ruptura del orden constitucional en Venezuela a los efectos de la aplicación de la Carta Democrática. Es un hito importantísimo, pero eso tiene que ir acompañado, desde luego, de una acción firme y clara de las instituciones venezolanas, empezando por la Asamblea Nacional. Hoy hay sesión del Parlamento. Hoy debería aprobarse por parte del Parlamento venezolano la solicitud a Luis Almagro y a la Organización de Estados Americanos de la aplicación de la Carta. Pero eso tiene que ir acompañado de nuestras voces, de nuestra movilización, de nuestro desafío. Y algunos me dicen, ¿cómo se come eso de insurgencia cívica? Bueno, yo creo que todos nos quedamos maravillados con las imágenes de las madres y padres de la escuela del Liceo de Barinas la semana pasada. ¿Lo vieron? Que llegaron con su todo de pintura y sus brochas y sin pedirle permiso a nadie pintaron las imágenes y los lemas del chavismo. Y yo que he estado varias veces en Ureña, les digo, me emociona tanto recordar lo que fueron esas mujeres que el 5 de julio se le pararon enfrente a la Guardia Nacional. ¿Se acuerdan? Cuando estaba cerrada completamente la frontera. Y se les dieron a las 5 de la mañana, llegaron 500 mujeres. O la abren o la abrimos. Y les mandaron más guardias nacionales y más fusiles y llegaron más mujeres. Y abrieron la frontera. Y las maestras de San José de Guaribe, que le robaron la comida de la escuela del pueblo y se fueron hasta la alcaldía y sacaron la comida. Y la gente de Vargas la semana pasada que se le pararon enfrente a pegarle 4 gritos en la casa del gobernador. Entonces es una Venezuela que se revela, no una Venezuela que se resigna. Y es así que se enfrentan las dictaduras. Con la verdad, con convicción, con coraje, con justicia, como decía Carlos. Entonces ese es el desafío que tenemos esta hora por delante. Y esto nos va a llevar, porque yo estoy convencida que vamos a ir a una transición. Una transición que no va a ser nada sencilla. Porque yo les invito a que pensemos lo que son otros ejemplos de transición en nuestra propia historia, en otros lugares del mundo, y pensemos la nuestra. Imagínense el día 1 de un nuevo gobierno. ¿Qué se encuentra? Una sociedad muriéndose de hambre, literalmente, y de difteria, y de malaria, y de cuánta enfermedad estaba erradicada hacía 25 años. Y esa sociedad va a exigir a los ciudadanos resultados en cuestión de horas, ¿verdad? En segundo lugar, una transición con un país literalmente quebrado. Para nosotros poder avanzar un proceso de reconstrucción vamos a necesitar una asistencia técnica y financiera internacional muy grande. ¿Ven cómo están las reservas de Venezuela hoy? Nadie puede saber cómo está PDVSA. Nadie puede saber cómo está PDVSA. Literalmente. Con un petróleo que estaba a $7 cuando ellos llegaron, que se llegó a 150 y que hoy está en más de $50. Ustedes me dirán si eso es una crisis petrolera. Y PDVSA está arruinada. Es una crisis humana, una crisis financiera, una crisis de seguridad interna. La crisis humanitaria es la primera, que digo, la crisis humana y social es la más importante, la más grave de todas, efectivamente. Y una crisis, como digamos, yo lo asocio a toda la estructura de este Estado mafioso del que hablábamos antes, que va a estar conspirando para que ese gobierno fracase. Porque los intereses no van a querer que los toquen. Entonces es una transición verdaderamente compleja,
Y por eso va a requerir un verdadero pacto republicano, un nuevo pacto republicano, que busque una cohesión entre todos los venezolanos, que aunque tengamos distintas ideas, algunos a la izquierda, otros en el otro extremo, yo creo que eso izquierda y derecha está súper superado, porque uno puede dar ese debate ideológico, personas, organizaciones que nos definimos de centro liberales, como es el caso de 20, todos tenemos distintas ideas de lo que funciona y lo que no funciona, pero tenemos visiones democráticas, y allí es donde tiene que encontrarse un gran acuerdo nacional, un gran pacto republicano, que permita generar toda esa emoción para que aquellos que se han ido digan, ¿sabes qué? Yo me regreso al chaleco. Para aquellos que han podido ahorrar, bueno, que he podido ahorrar en este momento, pero que tiene algo fuera, dice, ¿sabes qué? Ahí es donde están las grandes oportunidades para emprender, para poner mi negocio. Para aquellos que como ustedes se han graduado en las mejores universidades de este país, digan, yo me alisto y me arranco a trabajar en el sector público, como servidor público, en ministerios, en empresas del Estado que iremos abriendo al capital privado, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos venezolanos que digan, ahora sí me lo creo, esto va a ser sostenible. Y ese pacto republicano tenemos que firmarlo y acordarlo ya. Y eso parte desde luego, no quiero enumerarlo, hay 10 puntos, pero no me voy a extender allí en todos sus elementos, pero desde luego uno de los elementos cruciales es la dimensión institucional. ¿Cómo diseñamos nuestras instituciones? ¿Y cómo aseguramos que generen confianza? Eso obviamente parte por la libertad de expresión, por la libertad de todos los presos y perseguidos, y desde luego la atención al tejido social. Sobre eso hemos hablado mucho, hemos publicado, está en la página de 20, está descrito, me encantaría también compartir esas ideas con ustedes. Pero quiero terminar, más allá del pacto republicano, las ideas que funcionan y las que no funcionan para un país rico de verdad. Yo creo que si algo hemos aprendido en estos 20 años es que el socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y que nosotros tenemos ahora como generación el desafío de superar 6 males simultáneamente. 6. El primero es el rentismo, es decir, una Venezuela que solo vive de petróleo, y además un petróleo que es del Estado, porque no es verdad que es de nosotros, es del Estado, es más, del partido que está en el poder. Y eso genera unos incentivos perversos para que busquen perpetuar en el poder. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a abrir y hacer competitiva a Venezuela en todos los demás sectores? Desde el turismo, pasando por las artes, por las nuevas tecnologías, por el emprendimiento. Eso obviamente significa que ese Estado estatista, patrimonialista, se va a dedicar a hacer lo suyo, que es producir bienes públicos, garantizar justicia, educación, seguridad, pero todo lo demás, promover que lo cree, lo genere, lo produzca el individuo, la sociedad, con inversión nacional e internacional. Tenemos que abrirnos al mundo, para que vengan tecnologías, inversiones, conocimiento, gente. En tercer lugar, del Estado centralista a un Estado descentralizado de verdad. Pero no es pasar las competencias a los gobernadores. ¿Cómo eso llega de verdad a la comunidad? A la gente, en la participación y la exigencia. El tema central del populismo, que yo creo que ha sido quizás una de las puertas más nefastas al totalitarismo, no solamente en Venezuela, sino en otros países. Esa visión del ciudadano con la mano extendida pidiendo la misión, la beca, la bolsa de comida, por Dios. Nosotros queremos una Venezuela donde tú puedas salir y comprar lo que a ti te dé la gana, donde te da la gana, en la cantidad que te da la gana, a la hora que te da la gana, de la marca que te da la gana, pues tú te fajaste a trabajar. No hay nada más humillante que te repartan una bolsa de comida. Entonces el punto no puede ser queremos bolsas más grandes o que lleguen más. No, no queremos más bolsas. Queremos que cada quien pueda
con su sueldo bien ganado, porque es una sociedad de emprendimiento, porque es una sociedad de propietarios, comprar lo que quiera y competir. Miren lo que le están haciendo a los panaderos hoy. Y por supuesto, revertir el clientelismo, que es la otra cara del populismo. El clientelismo es, aquí hay negocios, sí, para unos cuantos. Y por eso hay mucha gente con mucha plata que no quiere que esto cambie. Porque se están haciendo muchos negocios. Todavía. Entonces, ¿cómo vamos a construir una sociedad verdaderamente abierta y competitiva? Donde no haya privilegios para nadie. Y finalmente, muchachos, ¿cómo después de 200 años de historia superar el militarismo? Superar el militarismo. Y esto no es unas fuerzas armadas débiles, todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo sé que hay mucha gente que critique con razón algunas compras militares, pero yo soy de la opinión que aquí nosotros vamos a tener que fortalecer la inversión en nuestras fuerzas armadas. Capacitación, formación, dotación y remuneración. Pero eso sí, un poder militar subordinado al poder civil. Todo esto lo tenemos que hacer estas generaciones. Todo esto es el desafío que tenemos por delante en días, meses, pocos años. Porque aquellos que dicen que nos va a tardar generaciones recuperar a Venezuela, les digo, se equivocan. Miren, haber resistido estos 18 años y que todavía haya universidades abiertas con educación de calidad, que hayan empresarios chiquiticos, medianos, resistiendo, medios de comunicación que no han callado. Ustedes, aquí, cada uno de ustedes, su familia en este país, es un testimonio de lo que somos. Y este país lo vamos a recuperar y los resultados se van a ver rápido, eso sí, partiendo de la base que esto es una lucha ética y existencial. Y mi confianza está en la reserva moral que yo testimonio en momentos como este. Y que yo sé que existe en la academia, y que yo sé que existe en los gremios, en las maestras, que existe en la Fuerza Armada, y desde luego que existe en cada uno de nuestros hogares, de esta universidad. Así que yo quiero terminar diciéndoles, es un país rico de verdad, es un país de ciudadanos, es un país de innovadores, es un país de emprendedores, es un país de propietarios, es un país seguro, predecible, y es un país en el cual entendemos que la fuerza transformadora está por encima de todo en el ser humano, en su capacidad creativa y en la capacidad de articular y desatar esa innovación en libertad. Ese es el siglo XXI y ese es el desafío que nos espera, muchachos. Y lo vamos a lograr pronto. Que bueno, muchísimas gracias y de verdad, lo respeto mucho, lo admiro mucho.